semana más de Charla con Expertos. Y bueno, para mí es un placer saludarlos desde la Ciudad de México y ahora nos encontramos conectados con dos grandes personas en el ámbito de heridas y sobre todo hablando de la parte fundamental como lo es la circulación y lo que son las arterias y los grandes vasos que llevan nutrientes a nuestro organismo. Y bueno, para ello les voy a presentar a las personas que se encuentran el día de hoy conmigo, al doctor Saúl Soto. Él es angiólogo, cirujano vascular. Actualmente se encuentra radicando aquí en la Ciudad de México. Y bueno, también tenemos al maestro Alejandro Herrera. Saludos desde Acapulco, que nos está sintonizando. Doctor Soto, maestro Alejandro, bienvenidos a este espacio. Cabe mencionar que nos sintonizan de cualquier parte de la República, América Latina, España, que es donde hacemos un poquito más de ruido. Y bueno, bienvenidos a este espacio y estamos aquí cordialmente invitados. Doctor Saúl. Hola, muchas gracias. Buenos días. Tardes ya. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Javier, por la invitación a su programa. Muchas gracias, Alejandro. Doctor Saúl, platíquenos su experiencia, platíquenos sobre a qué se dedica, dónde lo encontramos, por favor, aquí un poquito a la audiencia. Bueno, yo soy Saúl Soto, soy angiólogo, cirujano vascular y endovascular, soy también cirujano general. Aquí conozco al maestro Alejandro porque también mi práctica la llevo a cabo como un 40% en Acapulco. Creo que es de donde más experiencia tuve en heridas como cirujano general, sobre todo pie diabético, ¿no? Pero la evolución que he visto los últimos 10 años, pues es bastante. Un paciente que de inicio todavía es llevado a amputación, pues vemos que hay opciones, ¿no? de tratamiento. Creo que ese es así el área donde más me he enfocado, sobre todo en Acapulco, que es el salvamento de extremidad. Entonces, pues en donde yo me estoy enfocando es en la causa de estas heridas, que es la circulación, y si no se ve de una forma integral, aunque el cuidado de heridas sea excelente, si no se trata también en el caso respectivo, ¿no? La causa circulatoria, pues la evolución no va a ser favorable. Entonces ha sido una gran experiencia el compartir y el poder llevar a un cierre, una herida, es muy gratificante. Esa es como que la labor que en este aspecto me he llevado a cabo. La mayor satisfacción, sobre todo, ¿no, doctor? Y bueno, Alejandro, esta parte es donde te apoyas directamente con el doctor Saúl para dimensionar a los pacientes, dimensionar esta parte de angiología, que es el servicio fundamental para nosotros como maestros en herida, y sobre todo esa valoración previa y si vemos que este paciente pues no sale, definitivamente ser enviado con los expertos en la parte circulatoria, ¿no, Alejandro? Claro que sí, doctor Javier, es correcto lo que dices. A mí, para mí es muy gratificante trabajar con el doctor Soto, ya que, como tú dices, previa valoración, nosotros debemos saber cómo mandar o canalizar un paciente con el especialista, con el vascular, ya que muchas veces se mandan a hacer estudios o, por ejemplo, en este caso, Dopplers arteriales o venosos sin alguna justificación. Entonces, sin hacerle alguna maniobra de Samuels, a lo mejor un índice tobillo-brazo, ¿sí? Entonces, muchas veces los mandamos a hacer estudios que realmente mermamos la economía del paciente, pero si vemos que ya necesita la valoración de un vascular, entonces yo me apoyo muchísimo con el doctor Soto y la verdad hemos trabajado bastante bien con el doctor Soto y hemos sacado, gracias a Dios, pacientes adelante.
Con heridas crónicas. Sí. Doctor Soto, pues bueno, Alejandro, doctor Soto, vamos a iniciar con nuestro tema. Doctor Soto, pues hablamos, cuando un paciente llega a la clínica de heridas, iniciamos nuestra valoración, ¿no? Desafortunadamente he visto cuando tenemos pacientes de referencia que si iniciamos la valoración, le decimos, disculpe, le hicieron un Doppler, disculpe, le tomaron algún estudio y pues desafortunadamente no, llegan complicados y nadie tomó este tipo de valoración previa. Doctor Saúl, primer pregunta, ¿cuál es la parte fundamental en la valoración de las extremidades con lesiones o con heridas, el tener que revisar? Bueno, pues primero es revisarlas, ¿no? Y como lo que dices, yo te hablo como cirujano general, o sea que muchas veces no lo veíamos. O sea, cuando yo ya llegué a la subespecialidad en angiología, cirugía vascular, es un mundo completamente diferente que como médico general, como cirujano general, no llegas. Somos muy pocos angiólogos. Yo soy el 700 certificado, entonces claro, yo calculo que deben de ser ahorita 800. Para una población de 130 millones de mexicanos es muy poco. O sea, el recurso humano es escaso. O sea, hablamos del recurso humano, ya no del tecnológico, educativo y todo lo demás. Nada más del recurso humano es poco. Pero bueno, por algún punto se tiene que empezar. Primero la valoración, no deja de ser clínico, se pueden hacer dos grandes grupos en las extremidades, el paciente con una enfermedad venosa y el paciente con una enfermedad arterial. Ya con eso vamos de gane. Hay otras, ¿no? Las úlceras por presión, heridas infecciosas y todo, pero bueno, en mi área son esas dos, hacer la diferencia entre una herida que tiene un origen venoso y una herida que tiene un origen arterial. Yo por ahí empezaría, ¿no? Eso es clínico. Claro, definitivamente esta parte pues es fundamental, es la clínica y sobre todo la experiencia, ¿no, doctor? Ahora, sabemos que tenemos la circulación, obviamente que llega la irrigación por las arterias, pero cuando una arteria está dañada, estamos iniciando que tenemos la microcirculación dañada. Y hablando en el tema de microcirculación, doctor, la microcirculación y el endotelio, ¿qué referencia tienen en esta expectativa? Bueno, la microcirculación, hablamos, como dijiste bien, el endotelio. El endotelio es la capa interna de la arteria y es un sujeto de investigación reciente porque es donde se da ese intercambio, donde la célula sanguínea transporta el oxígeno y transporta los nutrientes y lo deja a la célula blanco. Es todo un tema de bioquímico ahí, pero es el lugar en donde se da este intercambio. Ahí tú dejas el nutriente, yo siempre lo hablo como si fueran las autopistas. Te lo dijiste bien, ¿no? No sé si la autopista, la vía del ferrocarril, o sea, la forma está bloqueada, tenemos problemas, pero si ya también en las callecitas a donde tenemos que llegar a tocar el timbre a la casa y entregar las cosas también está mal, vamos a tener un problema. Muy propiamente ahorita creo que el tema va hacia la microcirculación. Ese órgano se llama endotelio, que es el revestimiento interior de la arteria, y es de donde la parte líquida de la sangre tiene que dejar el nutriente y el gas, el oxígeno, y entregarlo, atravesar esa membrana y entregarlo a la célula para que pueda llevar a cabo su función, y después regresarlo también a la vena para que empiece ahora el drenaje. Y es un drenaje contra la gravedad. Hablamos aquí de extremidades, de los pies. Entonces, las dos partes son importantes. Claro, doctor. Aquí hablando en esa parte de donde se entregan los micronutrientes, como usted lo decía, y si lo hacemos referencia a una calle, a un repartidor, que es el que está dando esta parte, esta información, como usted lo decía, es la parte bioquímica, la parte fundamental, donde el endotelio forma
forma esta característica de voy a liberar oxígeno, voy a absorber dióxido de carbono, voy a hacer ese intercambio, y cuando esta microcirculación se ve afectada, es cuando nuestros pacientes empiezan con el problema más grande, ¿no? En la parte de las heridas. La pregunta sería, doctor y Alejandro, cuando tenemos a un paciente con microcirculación afectada, en este caso que hablamos más del paciente diabético, ¿cuál es la participación del médico o del maestro en heridas en apoyo al paciente con esta afección? Bueno, aquí es muy importante, por ejemplo, hacer impacto en nuestro paciente para empezar, que tenga una muy buena alimentación. El paciente que no tenga una alimentación adecuada, hagamos procedimientos quirúrgicos o lavados en sus heridas, o la cura húmeda, un paciente que va a ser difícil de sacar adelante. Yo digo que la base de un salvamento de extremidad es una buena alimentación. Nosotros trabajamos aquí con base a cura húmeda, más hemos utilizado ahorita células madres mesenquimales que nos han ayudado y nos han favorecido bastante en la recuperación y en el mantenimiento adecuado de la herida del paciente. Por ejemplo, en este caso, cuando el doctor Soto ya valora al paciente, nos lo manda. Entonces, ya nos toca ahora a nosotros el mantenimiento de la herida, mantenerla limpia, mantenerla desinfectada y proporcionarle reparadores tisulares, lo cual nos van a ayudar a acelerar el proceso de cicatrización. Ok, Alejandro. Doctor. Yo, bueno, yo lo enfoco un poquito de la parte vascular. O sea, claro. De esto ahorita hay dos grandes, pues ya como actualizaciones, son recientes. Una son las guías vasculares de revascularización y todo esto, y cómo están basadas en una escala. Ahorita comentabas del paciente diabético, que es, creo que esa es la población objetivo en el país. En México es una epidemia de sobrepeso, obesidad, lo comentó ahorita de la alimentación, creo que también es muy importante todo esto, pero es la tendencia a tratar de hacer las decisiones más objetivas que se puedan hacer. Claro. Hay una escala, la Wi-Fi, ahorita Wi-Fi, son tres componentes que se están manejando para la valoración y el pronóstico de la enfermedad de un paciente, cómo va a acabar o no en una amputación, y los beneficios de revascularización yendo a la cirugía macro. Toma tres aspectos. Uno es la herida, que ahí es donde vemos esto. El otro es isquemia, de ahí toma el nombre, la W del Wi-Fi. Wound es la herida, la isquemia y la infección del pie. Es wound, isquemia y foot infection. Ahí sale el Wi-Fi. Claro. Entonces, se tiene que ver así integral. Esa es la parte donde uno va. Y ahí hay una parte muy interesante en cómo ha evolucionado la escala. Todavía no está validada, pero viene desde el índice tobillo-brazo hasta la pletismografía en el índice tobillo-dedo y la perfusión distal, cómo lo podemos ver en el dedo, no nada más en las arterias pedias, las terminales. Claro. Entonces, involucra instrumentación, hay toda una cuestión ahí hay una escala súper interesante Sunnyline mexicana, la hace el doctor Fermín, que está en Veracruz, y se basa pues en estos recursos en los que tienes a la mano, ¿no? O sea, la importancia de sentir el pulso del paciente, y viene la corriente, la internacional, apoyado en tecnología. Yo creo que la ventaja es que la objetiviza mucho más, y ahí viene la perfusión de la microcirculación, porque muchas veces tenemos el pulso palpable, pero tenemos un índice tobillo-brazo que es no compresible. Entonces nos habla de que aunque hay flujo arterial en las arterias pedias, a nivel del tejido está comprometida
la microcirculación. Entonces el pronóstico de la herida también no lo alcanza. Pero viene la cuestión de revascularización macro, o sea, que tanto no es curativo, es llevarlo, le llamamos en tándem. O sea, si yo mejoro la circulación a nivel femoral o a nivel popliteo o a nivel tibial, entre más lejos puedo llegar, y viene toda una serie de tecnología para llegar a esto, más posibilidades voy a tener. Y ahí viene la otra parte, lo de la micro. Está el estudio COMPAS, que pues es el más grande, tiene ahí la cuestión, siempre ha sido pues observado porque es en parte patrocinado por Bayer, ¿no? Y Bayer trae la aspirina, claro, y trae el Xarelto. Pero el uso de dosis baja de anticoagulante con antiagregante, y en uno de los, el outcome, el beneficio final es la reducción en las amputaciones. Casualmente, pues la mayoría de los pacientes en México, nuestro paciente es un paciente, digamos, COMPAS, o sea, que se beneficia de esta terapéutica. Y los otros estudios, pues son en vasodilatadores, ya para propiamente la circulación micro, tratar de ampliarla, de mejorarlo del tejido. El uso del cilostazol, que está validado para distancia de caminado, para que no se presenten los síntomas de claudicación, y cómo la pentoxifilina ha demostrado que no ha tenido esta utilidad o los beneficios del doble antiagregante. Todo eso, aunque no se tiene mucha certeza, pero parece que va hacia allá, o sea, claro, la microcirculación hacia el uso de los vasodilatadores, el uso ahorita de prostaciclinas intravenosas en dosis altas, pero que conlleva ciertos riesgos. Entonces es como si es una terapia de infusión, como si fuera una quimioterapia, estar un mes ahí utilizando por medio de catéter los vasodilatadores. La experiencia que se tiene de terapia intensiva, los pacientes que están en un choque distributivo también, como los tienes con aminas, entonces vasoconstrictores, y no llegan y usan nitroglicerina y los parches de nitroglicerina. O sea, todo esto ha ido evolucionando. Claro. Costosos. Uh-huh. Sí, definitivamente usted hace referencia a lo que son los vasodilatadores. Es aspirina y Xarelto, el que está. Y Xarelto, que es el COMPAS. El COMPAS, que ha sido uno de los más estudiados actualmente, como usted lo dice. Pues bueno, regresamos con ustedes. Muchas gracias por seguir presentes. Y bueno, doctor, seguíamos hablando sobre el tema, esta parte fundamental de la microcirculación, el que está apoyado con el COMPAS, y la parte de el cilostazol, que son los que se ha visto un poquito más de beneficio para nuestro paciente, ¿no? Definitivamente. Durante mucho tiempo lo que también se había utilizado son los parches de nitroglicerina como vasodilatadores, y ver esa parte de cómo favorecía la microcirculación en el andamio de hacer una vasodilatación efectiva, ¿no? Sin embargo, son estudios que aún seguimos pues viendo si hay mejoría como tal o no, y cuánto es el costo que tiene con el paciente, ¿no? En su experiencia, para ambos, usted, doctor Saúl, uso de COMPAS versus pentoxifilina, definitivamente creo que yo tampoco lo recomiendo. Alejandro, el uso de estos vasodilatadores en tu práctica clínica, ¿qué me podían dar de referencia? No, simplemente también la pentoxifilina sí la dejaríamos a un lado. Nos apoyaremos bastante de lo que es el cilostazol. He aprendido mucho de la práctica del doctor Soto, y también utilizamos los parches de nitroglicerina en extremidades, que igual nos han favorecido ligeramente en aumentar un poquito más el flujo sanguíneo en la extremidad. Ok, doctor Soto. Sí. Bueno, yo de la experiencia de parches de nitroglicerina, o sea, personalmente yo casi no los utilizo, pero hemos visto como medidas así en terapia intensiva, pero es pacientes que tienen aporte de aminas para mantener la cuestión hemodinámica, que genera alteraciones en la microcirculación, dedos morados, dedos que están incluso con necrosis digital por la necesidad de mantener la perfusión renal. Entonces, que los utilizan, y lo he visto en la práctica externa, pero la verdad no tengo mucha como información.
es más controlable la cuestión del cilostazol. Lo mismo, ¿no? Retomamos la pentoxifilina, se utiliza mucho porque está en el cuadro básico y están en las guías nacionales de aquí en México, que no tiene el rato que no se han actualizado. Entonces, pero la tendencia de evidencia científica es la tendencia que no produce muchos efectos gastrointestinales y no hay una mejora. Al principio es que mejore el paso de la célula roja para que llegue así como si fuera el repartidor a abrir la puerta, pero no lo mejora. Y el vasodilatador es que me hagan una puerta más grande, ¿no? Así es, así se los explico a mis pacientes, lo interpreto. Veo que muchos llegan del ISSSTE, del Seguro Social con la pentoxifilina, pero en general todos llegan con molestias gastrointestinales, entonces lo retiro. Claro. Y no hay hasta donde sé, creo que el cilostazol todavía no está, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Hacer ese cambio, pero bueno, paso a paso, ¿no? Ese es el cambio. Y pues del Compass, o sea, es un brazo que se ha visto que mejoró, disminuyó en los pacientes que se está utilizando en enfermedad arterial periférica, la cantidad de amputaciones tanto menores de dedos como de amputaciones mayores. No era el outcome principal o la población objetivo originalmente así era la de enfermedad coronaria, isquémica, claro, del corazón, pero se ve como un efecto benéfico en el paciente con enfermedad arterial periférica. Entonces, pues prácticamente la totalidad de los pacientes yo se los estoy dejando con enfermedad arterial periférica, pero en México prácticamente todos los pacientes son diabéticos. Sí. No a todos les puedo hacer la arteriografía, que sería ideal, pero por epidemiología se sabe que los vasos tibiales son los que están más comprometidos, están calcificados. Entonces, si están así, les hace uno y están los índices no compresibles. Es un paciente muy difícil, ¿eh? O sea, que viene con una herida de los dedos o con necrosis y todo. Y a veces es irrevascularizable, ¿eh? No pasan las guías, o sea, no hay forma de mejorar la macrocirculación, entonces va complementario. Y yo he tratado de explorar lo de las prostaciclinas, prostaglandinas dirigidas, estudios latinoamericanos que se han intentado utilizar aquí en México, pero es una cuestión económica, ¿eh? No se ha logrado. Es caro también el tratamiento, es durante un mes, estar yendo 3 horas diarias en un sofá con un personal de salud, puede ser enfermería, pero estar viendo porque puede causar una hipotensión, que el paciente se desmaye, entonces saberlo manejar, corregir líquidos, suspender la infusión, o sea, tiene sus cuestiones, ¿no? Así es, doctor. Doctor, aquí nos hacen una pregunta, que si nosotros recomendamos Versel, no sé, dice... Versel Due. Versel Due, yo creo, porque dice, solo buenas tardes a todos, el Versel lo recomiendan. Bueno, sí fue lo que nos escribieron, Doc. Yo creo que... El Versel Due es un antitrombótico, está más indicado en enfermedad venosa. O sea, yo sí lo ocupo, pero lo ocupo normalmente como manejo adyuvante a una úlcera varicosa. Es otra circulación, por eso es importante la valoración vascular. Tiene un efecto antitrombótico, pero es complementario. Ahí, si no lleva la terapia compresiva, pues se queda corto, ¿no? O sea, es saber tratar bien la causa. Claro, definitivamente, doctor. Sí, eso es la charla que es fundamental, saber en qué momento es la afección de la microcirculación versus la afección de la circulación venosa, que son dos cosas totalmente diferentes. Y la circulación arterial, que va ligada directamente proporcional a la circulación arterial, ¿no? Y sí. Maestro Alejandro, usted en el aspecto de las heridas y la parte de la microcirculación o la parte afectada o la irrigación,
en ese momento, el uso, usted dijo, de las células mesenquimales, ¿qué favorece la célula mesenquimal para poder utilizarla en la microcirculación? Bueno, para nosotros dar tratamiento con las células mesenquimales, lo que debemos hacer es primero limpiar lo que es el lecho de la herida, ya que lo debemos de granular, ¿sí? Obviamente de que nunca vamos a colocar células mesenquimales encima de un tejido necrosado, ¿verdad? Porque jamás va a pasar algo bueno, es como revivir algo muerto, no, nunca lo vamos a hacer. Siempre se debe de retirar todo el tejido necrosado, hacer una cura húmeda, y ahora sí, cuando veamos la oportunidad de colocar las células mesenquimales, entonces ahora sí podemos colocarlas de forma tópica o con micropunción con el hidropointer, y nos ha favorecido bastante bien las células mesenquimales, pero solamente en lugares donde, o en zonas del lecho de la herida, donde en realidad podamos colocarlo, ya sea como un lecho ya granulado, ¿sí? O por granular. Antes de ese paso, no. Doctor y maestro Alejandro, hablamos en la parte de las heridas, siempre estimular el hecho de la herida o estimular los bordes de la herida, y hablamos de algo que se llama angiogénesis. ¿La angiogénesis está directamente relacionada con la microcirculación? Sí, bueno, el principio es llevarla, poder llevar los ladrillos, poder llevar el combustible, poder llevarlo todo. Entonces, si no hay eso, pues no vamos a crear nuevas cosas, ¿no? Entonces, yo estuve en el Instituto de Nutrición, es que existen, no sé en qué van, pero todo esto de bioingeniería, de llevar así, crear o lograr crear nuevos capilares, para hacer la irrigación de la herida. Yo le veo muchísimo futuro a todo eso. No sé qué tanto el avance, yo lo veo en el avance clínico que está dando. La verdad, ahí sí yo me considero como estoy fuera de este tema de ahorita de las células mesenquimales en la herida, pero he visto cómo granula. Entonces, es multidisciplinario, es muy difícil, ¿eh? Son muchas variables como para decir cuál es la que logró hacer el cambio, ¿no? Pero clínicamente se ve la mejoría. Claro, definitivamente. Por ejemplo, también hablamos de factores que influyen mucho en el edema y la parte de microcirculación. Una vez que está afectada esta parte por el proceso inflamatorio, por proceso de edema, se ve afectada la microcirculación. Utilizar medicamentos que favorezcan o disminuyan este edema para favorecer esa microcirculación. Y bueno, esa parte es como usted dice, echamos a andar multidisciplinariamente la parte de la herida y decimos, ¿qué fue? Favorecer el edema, favorecer la microcirculación, poner células mesenquimales, o todos los factores influyeron para que definitivamente esta herida pudiera cicatrizar, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. Pues bueno, aquí en esta parte, Alejandro, que tú hablas sobre las células mesenquimales, alguna vez que las leí y las compartí, hablábamos sobre el efecto que hace efectivamente en la microcirculación y favorece la angiogénesis, ¿no? Por el hecho de pertenecer a estos factores microcelulares. Doctor, usted hizo algo muy importante y nos preguntan, ¿la biotecnología y la nanotecnología para los pacientes que tienen factores de riesgo en microcirculación, lo recomienda? ¿Qué sabe al respecto de la nanotecnología? Yo creo que es una tecnología promisoria, es así, o sea, la verdad todavía no le veo así la cuestión clínica real. Me tocó ver ahorita unas simulaciones moleculares o sea, ya con computadoras, viendo a nivel de átomos cómo se configuran y cómo se configuran todas las moléculas.
Entonces es bioingeniería, ¿no? O sea, yo creo que en algún momento vamos a llegar a esta posibilidad de crear nueva circulación y crearla de forma dirigida. Todavía no lo veo en la realidad. Claro. Todavía no lo veo todavía un poco lejano, pero la gente que trabaja en eso es una perspectiva súper interesante. Es o sea, verlos en los laboratorios y verlos en los simuladores, o sea, cómo configurar una red de capilares para llevar sangre a donde se necesita. Lo veo todavía lejano, pero no lo veo descabellado, ¿eh? O sea, cómo va, o sea, la gente cómo está trabajando en eso, no lo veo descabellado, ¿eh? Sí, yo tampoco. Los dos, una pregunta para los dos aquí que nos dicen. Algo referente a capilaroscopía, si sabemos algo sobre ese tema de capilaroscopía. Yo lo que comenté, o sea, era en ese aspecto, pero se lleva desde nivel molecular y luego ya a microscópico, que esa es la intención de crear los capilares y dirigirlos hacia la herida. Creo que ese es el principio de las células mesenquimales, o sea, hasta donde tengo entendido. Digo, ahí como que ya se sale un poquito de mi área de experiencia directa, pero sí, o sea, sí sé que la investigación va hacia allá y esa es como la intención, ¿no? de estas terapéuticas. Así es, doctor. Y bueno, Ale, pues definitivamente esta charla y compartir este tema sobre de micro y macro circulación y ver cómo podemos apoyar a nuestros pacientes, pues yo creo que fundamentalmente es hacer un buen diagnóstico y si nos encontramos en esta parte arterial ahora sí, apoyarnos directamente y 100% de los expertos en la parte circulatoria como lo es cirugía vascular, ¿no? Definitivamente a mí también, bueno, hablo ahora por mi experiencia, cuando llega el paciente con nosotros y quiere que le salve su extremidad y te das cuenta que está afectado no solo la microcirculación, sino está afectada la parte de las arterias y te sacas un índice tobillo-brazo y se ve afectado, pues el hecho de enviarlo a cirugía vascular al paciente le genera conflicto, estrés y, bueno, una serie de procesos también aquí medio de ansiedad y de inseguridad por el no saber qué va a pasar en su extremidad, ¿no? Sí, efectivamente, es difícil, pues ahora sí esa noticia a nuestro paciente de que en realidad necesitamos un apoyo más para mejorar el hecho de su vida, ¿verdad? Es muy importante lo que dices, es muy importante la previa valoración antes de que llegue, ahora sí con el doctor Soto, hacia lo vascular, porque muchas veces me ha tocado que me dicen, es que tiene un problema arterial. Oye, cálmate, ¿no? Según la clínica, yo lo estoy viendo, lo estoy valorando y no es arterial, es a nivel venoso. O sea, lo importante es reconocer en lo clínico lo venoso y lo arterial, ¿sí? Una úlcera venosa y una úlcera arterial. Aún todavía no reconocen por la clínica lo que es una úlcera venosa y una arterial o una mixta. Entonces, ya inmediatamente ya estamos diciéndole al paciente, ¿sabes qué? Ya tienes que irte con el vascular, ya tienes que hacerte estos exámenes y todo. Y como les reitero, o sea, les digo, volvemos otra vez a desgastar a nuestro paciente económicamente, haciéndole mandar a estudios que no van en ese momento. Es importante una buena valoración antes. Perdón, aquí ya tenemos unas preguntas. Dice Luz Adriana, nos dice muy buena información, saludos a todos, doctor Saúl Soto, gracias. Flaquis, Eris dice saludos, maestro Alejandro, y Luce Martínez nos pregunta, doctor, buenas tardes, ¿podrían mencionar indicaciones puntuales para evitar llegar a estos problemas de macro y microcirculación?
Bueno, definitivamente es medicina preventiva, ¿eh? En esto no estamos descubriendo el hilo negro, es difícil. O sea, podemos hablar desde, lo volvemos a tomar, alimentación, ¿no? Todos los programas de Prevenims y todo esto se ve, o sea, esto se ve que es una ola que viene todavía en su vida, está creciendo. Entonces es la prevención de enfermedades crónico-degenerativas. Es la alimentación, es cuidar el peso, es no exceder el índice de masa corporal, es hacer los chequeos, detección oportuna, en este caso, diabetes, hipertensión, grasas en la sangre, evitar el hábito tabáquico, o sea, es el factor de riesgo principal modificable, o sea, no hay forma de recomendar o de justificar el tabaco. Entonces, las cosas están ahí, ¿eh? O sea, ahorita la pregunta que están haciendo, pues es eso, ¿no? Y hacerlo desde temprano. Viene el chequeo médico. Ahí sí hay una cuestión, o sea, yo creo que eso es ya también del médico, porque a veces uno va al médico, ¿no? O lo que tenemos, y el médico nunca revisa los pies. O sea, un paciente que está recién diagnosticado de diabetes, se va uno a los laboratorios a controlar el azúcar, pero los pies. Y eso es una medida que uno lo puede hacer, aunque no vaya al médico y todo, pero revisarse los pies. Eso debe ser parte fundamental de higiene y ver una herida y atenderla. Ahí sí creo que esto es educación de un médico. Ahorita a mí me toca estar en esta parte de angiología, pero lo hacemos hacia médicos de otras especialidades. No solamente a médicos generales, a cardiólogos que a veces se concentran en la enfermedad de coronaria, nunca le revisaron los pies, y es la misma enfermedad en un órgano diferente. Pero volvemos a lo mismo, revisar los pies, o sea, eso basta para el cardiólogo, ¿no? Revísale los pies, no hacen el índice tobillo-brazo, pero porque la educación no va hacia allá. Claro. Esto, para el paciente, ¿cuál es la indicación formal? Lleva al médico, controla tu peso, ve al médico, ve las indicaciones que te sigue. Eres diabético, eres hipertenso, controla los factores de riesgo, no fumes. Ajá. Si tienes más dudas, si ya eres diabético y todo, yo sí iría, eso lo estamos trabajando, pero somos muy poquitos para la prevención de vascular. Hay una distinción ahí de la enfermedad cardiovascular o el cirujano cardiovascular. Esta tendencia va a que está el cardiólogo intervencionista, está el cirujano cardiotorácico, está el angiólogo cirujano vascular, pero porque es tanto el conocimiento que se especializa. Entonces, claro, si tienen duda, o sea, sí hay una diferencia entre ir con el cardiólogo y el angiólogo. Tiene sus cuestiones. La idea es que fuera un médico, debería de hacerlo, pero tiene tantas cosas que hacer. El médico general se puede verse tan sobrepasado por todo lo que hay, que a veces la referencia es, ¿no? Entonces, yo cuando llegan conmigo en una fase preventiva, o sea, sí les hago hincapié en esta parte de educación y les recomiendo la valoración vascular anual al preventivo. Claro. Pero es un proceso, todavía no es una realidad. Las instituciones públicas, darle una cita al angiólogo al paciente tarda un año, se pierde, ¿no? Se le va la vida al paciente en eso. Así es, doctor. Y bueno, pues Alejandro, ¿tú qué nos podrías complementar para poder cerrar esta parte de la charla en prevención? Sí, efectivamente, la alimentación yo insisto que es fundamental, es el principio de todo, y la educación temprana que le podemos dar a nuestros hijos, ¿sí? En una buena alimentación, porque ahorita, ¿qué te puedo decir? Simplemente le estamos dando refresco, les damos panes, les damos todo a nuestros hijos. La droga más grande, Ale, los carbohidratos. Que a todos, y nadie puede dejar los carbohidratos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y nosotros, bueno, las personas jóvenes piensan que no les va a pasar nada, y entonces estamos consumiendo y consumiendo y consumiendo cosas que nos van a hacer daño. Ahora sí, ya cuando estemos en la etapa
de la vejez o cuando somos ya adultos, ahora sí estamos empezando a resentir todo lo que estuvimos haciéndonos daño de jóvenes. Entonces yo pienso que la educación temprana con la buena alimentación, con el ejercicio, ¿sí? Y con los chequeos médicos es una de las partes fundamentales para evitar este tipo de enfermedades. Ya ves que son enfermedades crónico-degenerativas, ¿sí? Entonces, van a estar empeorando conforme pasa el tiempo. Eso es lo que yo puedo proponer, una educación temprana hacia la alimentación y hay que ser activos, por ejemplo, en el ejercicio y el chequeo médico. Gracias, Alejandro. Pues, doctor Saúl, muchas gracias. Redes sociales, ya lo compartimos, síganlo en Instagram, al doctor Saúl, al maestro Alejandro. Y bueno, ¿dónde lo encontramos, doctor Saúl? Aquí en la Ciudad de México. No está activado su micrófono, doctor. En el hospital, en la Ciudad de México estoy en el Hospital Ángeles Lindavista y en el Hospital Ángeles Acoxpa. Ok, ¿algún contacto para que puedan agendar los pacientes una cita? A ver, ¿les doy el teléfono del consultorio? Sí, usted dígalo. 55 56 84 91 92. Ok, muchas gracias, doctor. Pues ahí tienen el contacto del doctor. Cualquier cosa vuelvan a reproducirlo. Alejandro, ¿dónde te encuentras? En Acapulco también, ahí voy a la Torre Médica del Pacífico, voy cada 15 días. A la Torre Médica. Alejandro, en Acapulco, ¿dónde te encontramos? Bueno, yo estoy en la Plaza Cuauhtémoc, 166, local número 63, justo en lo que es la parada de las Anclas. Ahí nos encontramos. Y mi teléfono es 7443-530258. Ok, pues bueno, doctor Saúl, maestro Alejandro, muchas gracias por el día de hoy y bueno, estamos sintonizándonos la próxima semana, esperamos que haya sido de su agrado y les mandamos un cordial saludo. Hasta luego, que tengan un excelente día. Hasta luego.